Buenas noches, estimado público que nos acompaña todos los jueves de Historia GT. Les agradecemos su presencia en esta segunda conferencia de este año 2021. El día de hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia titulada Planificación y Construcción de la Ciudad Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un estudio histórico de 1944 a 1980. Y esta conferencia está relacionada en torno al aniversario de fundación de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, de la cual los del colectivo somos egresados. Quiero presentarles a Diana Rosales, que es nuestra conferencista del día de hoy. Ella es profesora en Historia, archivista, licenciada en Historia, graduada por la Universidad de San Carlos y tiene una maestría en Educación por la Universidad del Atlántico en España. Así que hoy nos presentará un trabajo muy interesante, muy bonito, que habla sobre la historia de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que Diana, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación y el público espera tu conferencia. Muchísimas gracias. Ok, muy buenas noches a todos. Estoy muy agradecida, muy complacida por estar acá compartiendo con ustedes este momento de ver a los compañeros de la Escuela de Historia. Quiero agradecer mucho al colectivo por haberme invitado a compartir con ustedes una parte de la tesis que me permitió optar al grado de licenciatura en la Escuela de Historia. Esta fue una investigación que llevó bastante tiempo, fue bastante entretenida, encontré muchos datos y pues hubiese querido que fuese más extensa, pero tuve que escoger los datos que me iban a servir para el objetivo de esta investigación. El tema es planificación y construcción de la ciudad universitaria, un estudio histórico que abarca a 1944 a 1980. Vamos a ver durante el desarrollo del tema el porqué de este periodo histórico. La forma en que vamos a desarrollar el tema es, primero vamos a dar una breve introducción, luego vamos a hablar del tema de investigación. Seguidamente vamos a dar un esbozo del marco teórico conceptual y el contexto histórico. Vamos a responder a la pregunta ¿por qué construir una ciudad universitaria? Vamos a hablar acerca de la planificación de la ciudad universitaria y también vamos a abordar la ejecución del proyecto, es decir, la obra física. A manera de introducción, quiero mostrarles esta imagen que es una fotografía de una revista que se llama Apuntes Universitarios, que es una publicación de la Universidad de San Carlos. Y si ustedes ven en el encabezado, dice Ciudad Universitaria, una obra para todos los guatemaltecos. Es decir, que la ciudad universitaria inicialmente se planteó no como un proyecto para beneficio solamente de la comunidad universitaria o solamente para los estudiantes, sino que se creía que iba a beneficiar al país en sí. Y vamos a ver más adelantito de qué manera iba a beneficiar al país. Todo buen sancarlista, en alguna manera o en algún momento se ha detenido alguna vez frente a alguno o más de los edificios de la ciudad universitaria y se habrá preguntado el porqué de su diseño, el significado de sus elementos, o habrá observado, por ejemplo, alguna vez el monumento prehispánico que está enfrente del edificio de rectoría y se habrá preguntado por qué está ahí, qué significa. Y pues los sancarlistas amamos nuestra casa de estudios y nos hacemos preguntas acerca de ella, ¿verdad? Supongo que alguno de ustedes alguna vez se habrá preguntado también cuándo fue construida, quién hizo el diseño, cuánto costó, cuándo fue inaugurada, o por ejemplo, han ingresado alguna vez al edificio de recursos educativos más conocido como edificio de la Biblioteca Central y se habrá preguntado por qué le pusieron esos diedros o parteluces en las ventanas. Todas estas preguntas, de alguna manera, por lo interesantes que son, están respondidas en la tesis, pero más allá del diseño de los edificios y del significado de los elementos, la ciudad universitaria es muy importante porque posee una belleza inigualable y sobre todo porque posee un valor histórico extraordinario. Hay fotografías muy hermosas en diferentes publicaciones y en algunas publicaciones también de internet. Y aquí les muestro una, por ejemplo, es una fotografía muy colorida y bastante antigua que muestra cómo era la ciudad universitaria allá por los años 60 o 70. Recordemos que la Universidad de San Carlos es producto de todo un contexto económico, político y social a nivel nacional e internacional y veremos más adelante en el desarrollo de este tema cuál era ese contexto en la época de la construcción. Pues no por gusto la ciudad universitaria ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2011 a través del decreto
1199. Dentro del contenido del decreto se menciona que es declarada como patrimonio derivado de su antigüedad, de su importancia, de la relevancia histórica para la sociedad guatemalteca y porque constituye un ícono de espacios emblemáticos y que integra el patrimonio cultural no solo en el sentido arquitectónico, sino que también menciona el sentido político e incluso la menciona como de interés arqueológico. Hacia la década de los años 40, donde empieza este estudio, la universidad ya contaba con la propiedad de varios edificios dispersos por la ciudad capital y en algunos centros regionales, pero si lo vemos de esta manera, podemos preguntarnos, bueno, si ya tenía varios edificios, ¿por qué construir una ciudad universitaria? ¿Cuáles fueron las razones por las que las autoridades del momento decidieron construirla? Y ese es precisamente el tema de la investigación. Y lo vamos a ver ahora. El objetivo general de la investigación fue explicar por qué y para qué fue construida la ciudad universitaria, así como describir su proceso de planificación y las primeras etapas de su construcción. Vamos a ver más adelante que la ciudad universitaria no fue construida como un conjunto desde su inicio, sino que hubo diferentes etapas. Las principales fuentes que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fueron las fuentes primarias encontradas en el Archivo General de la Universidad, en el Archivo de la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Humanidades, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, en la División de Servicios Generales. Y se encontraron también fuentes secundarias, en las que podemos mencionar material hemerográfico, fuentes bibliográficas, y algunas memorias de labores. En cuanto a las fuentes primarias, debo mencionar que se encontró información en correspondencia de rectoría, en actas del Consejo Superior Universitario, en informes de labores, en acuerdos de rectoría y en otro tipo de correspondencia, documentos, expedientes, informes de las comisiones nombradas por el Consejo Superior Universitario, entre otros. Y dentro de las fuentes secundarias hay boletines, revistas, algunas publicaciones que la universidad tuvo en su momento, y lo más importante, creo, las memorias de labores, porque pues si algo ha tenido la institución es que se ha preocupado por de alguna manera ir registrando todos sus avances, todos los eventos importantes que hay dentro de sus actividades diarias. Para poder hacer la investigación, primero se hizo la búsqueda de estudios relacionados con el tema, pero no se encontró una investigación específica que hablara de la construcción de la ciudad universitaria. Sin embargo, hay varias investigaciones que de alguna manera aportaron información bastante útil para el desarrollo de este tema. Y desarrollamos el estado de la cuestión en 5 apartados. El primero es la historia de las ideas y el movimiento de Córdoba. En este sentido, fue de mucha utilidad el trabajo de Carlos Tunerman, que en su momento fue director del CESUCA. También hay un trabajo muy importante de Marta Casauzarzú. Hay otro de Guillermo Peláez Almengor, y muy importante de mencionar porque es de la Escuela de Historia. También hay algunos trabajos de la doctora Artemis Torres, y cabe mencionar que ella también en algún momento ha sido usuaria investigadora del Archivo General de la Universidad, así que las fuentes que ella utilizó también han sido en parte relacionadas con las que yo consulté. El segundo apartado es el proyecto histórico de la educación en Guatemala. Y pues acá, para mí, la obra maestra es el libro de Carlos González Orellana de Historia de la Educación. En el tercer punto, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, hay varios trabajos, pero a mí me llamaron particularmente la atención el de John Ted Lenin, que habla acerca del periodo colonial. El libro de Virgilio Álvarez Aragón, que él se concentra específicamente en el periodo colonial hasta 1944. Y aquí la obra maestra es el libro de Augusto Casali Ávila, porque aporta muchos datos históricos, es un trabajo que también le llevó muchos años alimentar, y el periodo histórico que él abarca es de 1821 a 1944. En cuanto a la Facultad de Humanidades y la Escuela de Estudios Generales, que vamos a ver más adelante qué relación tienen con este tema, busqué información y encontré una publicación de Reyes Antonio Pérez Rojas que habla acerca de la historia de la fundación
de la Facultad de Humanidades y los diferentes intentos que hubo durante muchos años para poder realizar este proyecto. También encontré varios documentos de archivo y fuentes hemerográficas que hablaban de ciudades universitarias, de otras unidades, de otras universidades, perdón. En cuanto a ciudades universitarias, también encontré información de otras ciudades universitarias en Latinoamérica y puedo mencionar a Roberto Romano, que habla acerca de la Universidad de Uncuyo, de Pedro Rojas, que habla acerca de la ciudad universitaria de la UNAM, México, Carlos García Vélez Alfaro, que habla de las ciudades universitarias en general de América Latina, y hay fuentes muy importantes en la web. Ahora que tenemos acceso tan fácilmente al Internet, podemos encontrar información muy valiosa y fuentes muy importantes, y algunas tesis de la universidad que hablan acerca de cómo se puede aprovechar el espacio físico con el que cuenta la ciudad universitaria en cuanto a la circulación de vehículos o en cuanto a la disponibilidad de espacios en los edificios. Pero un trabajo, como decía, acerca de la historia de la construcción de la ciudad universitaria, hasta el momento no hay. Bueno, voy a recoger algunos aspectos importantes, nada más algunos, en el marco teórico conceptual y el contexto histórico para desarrollar el tema de la construcción de la ciudad universitaria. Diremos en primera instancia que la universidad es una institución cultural de educación superior que tiene como objetivos primordiales los siguientes: la formación humana, la creación y transmisión del saber, las expresiones científicas, artísticas y técnicas, y el estudio y la revelación de las realidades nacionales con el objetivo de servir a la comunidad. Esta es una definición que dio José Rols Bennett en 1949 y que para esta investigación es la más idónea. Diremos que un intelectual es una persona dedicada al cultivo de las ciencias y de las letras, y que gracias a la constante comunicación que ha habido desde hace muchos años entre los intelectuales, las corrientes filosóficas y los nuevos conocimientos científicos han sido difundidos alrededor del mundo, ¿verdad? Sabemos que acá en Guatemala han llegado muchas corrientes del pensamiento europeas, y todo este trabajo ha sido a través del papel que han jugado los intelectuales. Hablaremos también del modelo pedagógico. Es necesario comprender que esta es la manera en que se entiende al proceso educativo y cómo este ha de ponerse en práctica, y abarca las creencias, la ideología y las teorías en las que se sustenta la enseñanza y que se ven reflejadas de alguna manera en los currículos, en los objetivos de aprendizaje, en las competencias, en la metodología y ya en la práctica en el aula. Cuando hablamos de humanismo en este trabajo, hablamos de una corriente filosófica que propugnó el cultivo del espíritu, el conocimiento de la cultura, de las ciencias y la concepción integradora de los valores humanos. Este fue el principal modelo pedagógico que influyó en las universidades latinoamericanas a inicios del siglo XX. Cuando hablamos de positivismo en este trabajo, vamos a hablar de una filosofía que estaba llena de confianza en el hombre, en su racionalidad, en la capacidad creativa de su pensamiento, en la cultura, en la ciencia, en el progreso, en el desarrollo industrial, y era la aliada para la defensa de la democracia y de la política liberal. Esta filosofía fue la que predominó en Guatemala en el ámbito científico, social e intelectual y en la ideología de la liberación de la Revolución de 1871. Por eso es importante conocerlo. También vamos a hablar de la ideología liberadora, pero mucho ojo acá. Aquí no estamos hablando de liberalismo doctrinario, autoritario, utilizado por los políticos burgueses del siglo XIX, sino que estamos hablando de liberalismo democrático. Y retomamos las palabras de Juan José Arévalo, quien entendió a la liberación como una liberación moral, económica, más que todo en el sentido de grupos y no en el sentido de personas individuales, sino que él lo que pretendía era proteger a los grupos. Esta liberación o esta ideología liberadora era el eje fundamental del socialismo espiritualista
de Arévalo. Entonces él luchaba por una liberación moral, económica y, como dije, de grupos y no de personas. También es necesario definir ciudad universitaria. Dentro de los documentos y las fuentes que se consultaron se encuentra indistintamente campus central, campus universitario y ciudad universitaria, pero en su mayoría se refieren a este complejo de edificios como ciudad universitaria, y por eso el título de la investigación fue este. Y nos referimos al espacio físico para reunir a estudiantes y profesores en un ambiente adecuado para el intercambio de conocimientos. También vamos a hablar de modernismo. En el modernismo tenemos que decir que este vino a Guatemala a mediados del siglo XX, gracias a la Revolución del 44, porque en esta época regresan muchas de las personas intelectuales que habían tenido que salir al exilio en la época de Ubico. Entre ellos estamos hablando de Carlos Heuchler, de Carlos Montes, de Pelayo y Arena, de Raúl Minondo, Roberto Aycinena, y tenemos que mencionar que en 1958 también se funda la Facultad de Arquitectura, porque acá en Guatemala todavía no existía una unidad académica en donde se pudieran formar profesionalmente, sino que muchos tuvieron que ir al extranjero a formarse, y luego cuando vuelven a Guatemala van a implementar acá todo lo que aprendieron allá en el extranjero. Y en esta época, en los años 40, estamos hablando de que el modernismo tuvo dos estilos: el funcionalismo racionalista, que es el que se especializa o le da mayor énfasis a la forma y a la función de las construcciones, y el funcionalismo orgánico, que es el que se concentra más en la construcción de edificios que estén en armonía con la naturaleza y con su entorno verde. En cuanto al contexto histórico, vamos a hacer un pequeño repaso de la Universidad de San Carlos. Muy brevemente diremos que esta siempre estuvo adscrita a instituciones religiosas, y en algunos periodos también estuvo dependiendo del gobierno directamente, y ellos, tanto la Iglesia como el Estado, en determinado periodo, fueron quienes dieron las directrices para el funcionamiento de la universidad, y directrices en cuanto a contratación de docentes, en cuanto a su ordenamiento interno administrativo, en cuanto a incluso el contenido de las asignaturas. Tuvo varios nombres, como pueden ver ustedes en la diapositiva. En 1676, Regia y Pontificia Universidad de San Carlos, luego fue la Academia de Ciencias, luego la Universidad Nacional, la Universidad de Guatemala, la Universidad de Estrada Cabrera, en 1927 Universidad Nacional de Guatemala, y es hasta el 1 de diciembre de 1944 cuando la universidad toma el nombre de Universidad de San Carlos de Guatemala y deja atrás todos los nombres que de alguna manera le daban las características religiosas o dependientes o con el ombligo, digamos, dependiendo del estado. Y si ustedes ven acá, los nombres solamente están relacionados al aspecto polítio y a de quién dependían en ese periodo histórico. Tenemos que decir que el periodo anterior a la Revolución del 44 fue el periodo de Jorge Ubico. En este tiempo, la educación superior estaba bajo el Ministerio de Instrucción Pública. Jorge Ubico eliminó la autonomía que tenía parcialmente la Universidad Nacional. Hubo estancamiento académico y cultural, y las facultades estaban aisladas. Cada una tenía sus propias autoridades, no existía una autoridad que de alguna manera concentrara las decisiones de la universidad. La función humanística, la labor científica, la inquietud intelectual y la artística estaban anuladas completamente en este periodo. Como dije, fue hasta 1944 que la Junta Revolucionaria, compuesta por Francisco Javier Arana, por Jacobo Arbenz Guzmán y por Jorge Toriello, emitió el decreto número 12, que es el que otorga la autonomía a la universidad. Y aquí podemos decir que se puso en práctica la ideología liberadora, porque esta se puso, digamos que en ejercicio,
en la administración de la universidad. La universidad tuvo ya la capacidad de dirigir y administrar sus propios recursos, de elegir sus propias autoridades, de elaborar sus propias leyes internas, de tomar decisiones, y lo más importante para este tema es poder decidir qué hacer con sus fondos económicos, de poder recibir donaciones y poder hacer inversiones también. Acá les muestro en la imagen un fragmento del acta en la que se inaugura el régimen autónomo de la Universidad de San Carlos de conformidad con el decreto 12. Existen otros 2 decretos en los que se da el nombre y en los que se da de alguna manera también como que la confirmación de la autonomía universitaria. Aquí vamos ya directamente con la pregunta del tema, que es ¿por qué construir una ciudad universitaria? En este sentido, he dividido la respuesta no conforme a lo que haya encontrado, sino conforme lo que a mi criterio podría ser las razones. Lo dividí en varias y vamos a empezar por la razón filosófica. Y como digo, esto es una propuesta que se presentó en mi trabajo de investigación, porque no hay algún documento escrito que dé el detalle de por qué se construyó la ciudad universitaria, sino que para llegar a estas conclusiones se tuvo que leer discursos, se tuvo que leer publicaciones, memorias y un montón de documentos, analizarlas, interpretarlas, y de ahí yo propongo estas respuestas. Puede que existan más, puede que existan otras diferentes, pero el aporte principal de esta investigación son estas razones que voy a plantear a ustedes. La primera razón es la razón filosófica, y aquí estamos hablando de los términos que mencionamos anteriormente, estamos hablando de liberalismo y humanismo en la educación. Para esto diremos, lo vamos a dividir en 3 apartados. Primero, el mundo y las ideas, y vamos a hablar del movimiento de renovación institucional en las universidades de Latinoamérica. Durante los siglos XIX y XX, los principios fundamentales del liberalismo humanista se propagaron en toda Latinoamérica en oposición al oscurantismo y al absolutismo que mantenía el poder de la Iglesia. Y es en las universidades latinoamericanas en donde inicia estos movimientos, y específicamente podemos mencionar lo que aparece en el segundo inciso, que es la Reforma Universitaria de Córdoba en Argentina, dada en 1918, que es el movimiento de reivindicación social que inspira a las demás universidades de Latinoamérica a hacer cambios profundos en su estructura y en sus instituciones. Y pues de ahí la necesidad de renovar la educación. Estas corrientes del pensamiento se propagaron gracias a los intercambios académicos que habían con estudiantes y con docentes en las diferentes universidades. Más que todo, lo que plantean es la necesidad de recuperar el sentido humanista que ya se había perdido, puesto que ya se formaban a los docentes de una manera más como técnica, sin conciencia social, y era como que necesario, eso era lo que planteaba el movimiento, era necesario rescatar los valores humanistas y de alguna manera que los estudiantes al egresar de la universidad pudiesen aportar a su país y dar soluciones a los problemas que había en la sociedad. El tercer apartado es el humanismo y la educación en Guatemala. En este sentido, diremos que las nuevas ideologías que surgieron del movimiento de la Reforma Universitaria de Córdoba inspiraron movimientos populares en muchos países. Y en Guatemala el resultado fue la Revolución de 1944, y que gracias a ella la universidad tuvo, como mencioné hace un momento, muchos beneficios, la libertad de cátedra, tuvo oportunidad de alcanzar un desarrollo académico y científico en la enseñanza superior, en la investigación, y hubo una serie de reformas administrativas y curriculares, además de mejoramiento en sus espacios físicos. La segunda razón es la razón política, y aquí vamos a hablar de la integración de la educación superior centroamericana. El término política tiene muchas acepciones dependiendo del punto de vista del que se quiera ver, pero en este caso nos referimos a las decisiones que eran tomadas en ese momento por los grupos de poder. Y al hablar de grupos de poder estamos hablando de la región, no estamos hablando solamente en Guatemala, sino que estamos hablando de la región
y del periodo de los años 40 y de los años 60. En esta época fueron creadas muchas instituciones para el cumplimiento de sus fines, y no todas eran esencialmente estatales, sino que habían instituciones alternas que de alguna manera influyeron en las universidades públicas. Y pues también internamente en las universidades surgieron, como les decía hace un momento, las necesidades de renovar las instituciones, y se crearon también algunas instituciones que iban a permitir que esto se aplicara en la realidad. De esta cuenta podemos mencionar la fundación del CESUCA y de la DUAL en 1948. Podemos mencionar el primer Congreso de Universidades Latinoamericanas en 1949, el primer Plan de Integración Regional de la Educación Superior Centroamericana, o PIRES 1, en 1961. Y vamos a hablar de las reformas que se realizaron como parte de la política interna de la Universidad de San Carlos. A partir del primer Congreso Centroamericano celebrado en El Salvador en 1948, se propone la fundación del Consejo Superior Universitario Centroamericano, conocido como CESUCA, y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, conocido como UAL, con el objetivo de alcanzar la integración regional de la educación superior centroamericana. Y es decir, era un proyecto que abarcaba muchos países. El primer Congreso de Universidades Latinoamericanas resolvió también gestionar apoyo de los gobiernos para las universidades que no tuvieran todavía construida su ciudad universitaria. Y este apoyo consistía en apoyo económico, básicamente. El primer plan de integración regional de la educación superior centroamericana, conocido como PIRES 1, realizado en 1961, era parte de las políticas del Mercado Común Centroamericano y contenía un eje para promover el establecimiento de programas de estudios generales, o más conocidos como estudios básicos. La política interna de la Universidad de San Carlos consistió en una reforma universitaria. Al hablar de reforma universitaria, estamos hablando que se iba a hacer un cambio total en el ámbito administrativo, en el ámbito académico y en todo sentido. Entonces, este proceso de reforma universitaria requería revisar la forma en que se había venido trabajando la docencia, la enseñanza, la forma en que estaba organizada la universidad, y de alguna manera modificar todo esto a manera de cumplir con los objetivos que ya vimos anteriormente. Así como se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, pues podríamos decir que la pedagogía es la madre de todas las ciencias y disciplinas de la educación, y por eso pues también tenemos que mencionar la razón pedagógica. Y en este sentido estamos hablando de la formación profesional de los futuros profesionales, valga la redundancia. En cuanto a la cuestión pedagógica, diremos que esta se refiere también a la metodología, a las técnicas y a todo lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la práctica educativa, el método de enseñanza y todo lo relativo a la docencia. En este sentido, vamos a ver 4 apartados. El primero, la Facultad de Humanidades, su fundación en 1945, y acá diremos que Juan José Arévalo afirmó que el problema educativo era un problema filosófico, porque la pedagogía nació junto a la filosofía y a las humanidades, y por eso en la Universidad de San Carlos se implementó el humanismo como un modelo pedagógico a través de la creación de la Facultad de Humanidades en 1945 y también del Departamento de Estudios Básicos en 1964. En 1966, el Departamento de Estudios Básicos cambió de nombre a Escuela de Estudios Generales, pero en el segundo Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, realizado en 1968, se propone su supresión porque se considera que no cumple con los objetivos para los que fue creado, tampoco es rentable, se gasta mucho en docencia y en otros aspectos innecesarios, y además los estudiantes consideran que se trata de una imposición de Estados Unidos como parte de la doctrina de Monroe,
que es la que se está impulsando en estos momentos por el gobierno estadounidense. Entonces hay bastante oposición y de alguna manera se tiene que suprimir esta Escuela de Estudios Generales. Bueno, en cuanto a la razón material, que es la última de las razones, diremos que básicamente era la necesidad de espacio físico que tenía la universidad. Como dijimos al inicio, para los años 40 la universidad contaba para su uso con diferentes edificios antiguos que eran propiedad del Estado, pero por lo mismo estaban muy abandonados y deteriorados. Además, eran ya insuficientes para el crecimiento de la población estudiantil. Entonces, era muy necesario contar con nuevos espacios adaptados a la nueva pedagogía que se estaba planteando y a la nueva estructura organizativa que iba a tener la universidad. Los edificios de las unidades académicas estaban dispersos en la ciudad, ya eran obsoletos y eran insuficientes. Así que gracias al fortalecimiento de la educación que se dio en el gobierno de Juan José Arévalo, también hubo incremento de estudiantes. Y al estar separadas las unidades académicas, tampoco era posible implementar los estudios básicos o generales que vimos en la razón anterior. Así que era necesario en muchos aspectos contar con un nuevo espacio físico. Y acordémonos también que el humanismo proponía que debía de haber intercambio entre intelectuales, entre científicos, entre estudiantes, y eso no se podía lograr si los edificios estaban dispersos. Así que había necesidad de contar con un espacio común en donde pudiese haber intercambio de conocimientos entre todos los científicos y los estudiantes. Había un incremento desmedido de estudiantes, entonces también eso hacía necesario contar con un espacio físico más amplio, más moderno y adaptado a las nuevas necesidades académicas. En el quinto punto veremos la planificación y la construcción de la ciudad universitaria. Aquí es muy importante mencionar que la planificación de la ciudad universitaria fue un proceso lento, no fue algo antojadizo que se les ocurrió en un momento determinado y ya decidieron ejecutarlo, sino que se realizaron gestiones iniciales desde años atrás. Puedo decir, me atrevo a decir que quien inició las primeras gestiones fue el doctor Carlos Federico Mora. Y aunque a quien se le atribuye la construcción de la ciudad universitaria fue al doctor Carlos Martínez Durán, la idea inicial fue del doctor Carlos Federico Mora. Y él ya en su periodo rectoral, que estamos hablando un poco antes del 44, ya hacía gestiones en el gobierno y decía que era necesario que la universidad contara con terrenos, que la universidad contara con nuevos edificios. De esa cuenta ya existían algunas iniciativas para poder hacer no dar el primer paso, que era la compra de los terrenos, y aquí les estoy mostrando que con fecha de 1945, el señor Luis Asturias ya ofrece algunos terrenos en venta a la Universidad de San Carlos para la construcción de su ciudad universitaria. La elección de los terrenos también fue un proceso bastante entretenido y en el que participaron bastantes profesionales, y las propuestas fueron diversas también. Existían otros terrenos que se consideraron como posibilidad, pero el elegido fue en la zona 12 y las razones fueron varias. En primer lugar, porque era un terreno en su mayoría plano, porque era un terreno que respondía al crecimiento de la ciudad. La ciudad ya estaba avanzando hacia la periferia y en algún momento se sabía que la ciudad universitaria iba a quedar dentro de esta urbanización y el crecimiento de la ciudad, lo cual de alguna manera se veía como positivo por los accesos. Incluso fue necesario que se gestionara con la municipalidad la asfaltada de la avenida Petapa, y en algún momento también coincide con la construcción del anillo periférico. Entonces, si se dan cuenta, la elección fue un trabajo bastante minucioso. Cuando se decidió elegir en la zona 12 como ciudad universitaria, las compras se tuvieron que hacer por partes. No se pudo hacer una sola compra por más que todo razones financieras. Entonces, la primera fracción
de la finca Liluca se compró en el mes de mayo de 1946, que si se dan cuenta en la imagen es el área por el cual se ingresa desde la avenida Petapa y desde el anillo periférico. La segunda fracción de la finca Liluca que se compró fue un año después, poquito más, en noviembre de 1947, que es el área en donde está actualmente agronomía, farmacia y todos esos edificios. Y la tercera fracción de la finca Liluca se compra hasta el año 1956 y que es el área en donde están construidos los edificios S10, S11 y el área de los campos de cultivo que utiliza la Facultad de Agronomía. Para poder ejecutar el proyecto se crean varias instancias internas en la universidad, como ya dijimos hace rato, con profesionales que habían ido a formarse al extranjero y que trajeron acá su conocimiento, y también con personas que habían sido ya formadas en la Facultad de Ingeniería. Entonces se crea en primer lugar en 1949 la Oficina Técnica de Ingeniería. En 1953 se crea la Oficina de Arquitectura e Ingeniería. En 1966 se crea la Comisión de Planeamiento Universitario. Y en 1970 se detienen todos los procesos anteriores porque se piensa que la ciudad universitaria requiere un plan maestro. Y este plan maestro va a incluir no solamente los aspectos arquitectónicos, sino que va a incluir un análisis de los recursos financieros, va a incluir un análisis de los aspectos pedagógicos y todas las razones que ya vimos anteriormente. Se revisan y se crea un plan en el que se incluye todos estos aspectos y se plantea una reestructuración completa de la ciudad universitaria para que se pueda crear una armonía y que se pueda formar un conjunto y no solamente se construyan los edificios aisladamente como se había venido haciendo en los años 50, porque pues se habían construido de alguna manera aislada. Bueno, la primera piedra fue puesta en el año 1949 y fue cuando se empezó a planificar la construcción de varios edificios. Aquí vamos a ver entonces la ejecución del proyecto, que es ya en sí la obra física. El primer edificio se construye en 1952 y se termina en 1954. No sé si ustedes reconocen en la fotografía ¿qué edificio es este? Este es el edificio que utilizó inicialmente la Facultad de Agronomía, que fue la primera unidad académica que se trasladó a la ciudad universitaria. Y es el que se conoce actualmente como el antiguo edificio de Calusac. Durante algún tiempo funcionó ahí también en Calusac, que es el Centro de Aprendizaje de Lenguas, y actualmente funcionan ahí oficinas administrativas nada más. Podemos ver acá en este diagrama que los edificios fueron construidos por periodos. En el primer periodo, que es aproximadamente en el año 52 al 54, podríamos decir, es la Facultad de Agronomía, el Centro de Aprendizaje de Lenguas, que también, como ya les dije, funcionó en ese mismo edificio, y ahí también funcionó el Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo, conocido como IIME. También en ese periodo se construyó el IGLU. A partir de 1957 se construyen los edificios de ingeniería y de arquitectura, que es el T3, T4, T5, T6, T7. En 1959 se construye el edificio T8 y el edificio de rectoría. En los años 60 se construye el T2, el S5, el edificio de recursos educativos, más conocido como edificio de la Biblioteca Central. Se empiezan a construir los edificios M8, T10 y T11. En la década de los años 70 hasta 1980 se construyen el resto de edificios modulares. Aquí hay un aspecto muy importante que mencionar, y es que los primeros edificios, cada uno fue diseñado individualmente, cada uno tenía sus propias funciones y sus propios requisitos. Pero como dije anteriormente, a partir de 1970 que se crea el plan maestro, se decide crear un modelo de edificio modular que va a ser repetido, es a partir de los años 50, que es un edificio modular que tiene la mayoría de los edificios en la ciudad universitaria, el del patio en el centro.
ya no se hicieron edificios aislados, sino que se pensó en un proyecto más general. Las etapas de construcción que vimos en la gráfica anterior responden básicamente a un aspecto, y es al aspecto económico. En la primera etapa, que es la de 1952 a 1954, es el Congreso Nacional quien aporta los recursos. En 1954 a 1969, que es la segunda etapa, es a través de bonos del Tesoro. Estos bonos del Tesoro fueron emitidos específicamente para la construcción de la ciudad universitaria y el propósito era dar el financiamiento para la ejecución de la obra física. A partir del 1969 a 1980 es la tercera etapa y aquí fue el Banco Interamericano de Desarrollo quien aportó los fondos. Entonces, si se dan cuenta, la ciudad universitaria ha sido construida por partes, por etapas, como dijimos en algún momento, pero más que todo ha sido porque, pues como siempre, ¿verdad? La universidad ha tenido ciertas carencias económicas y de alguna manera ha necesitado apoyo externo para subsanar todos sus proyectos. Y pues en este momento, en los años 69 al 80, es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una entidad externa incluso al país, quien aporta los fondos para hacer realidad el proyecto. Aquí vemos en esta diapositiva los montos de inversión que fueron destinados a la construcción de la ciudad universitaria, también por periodos. Vemos que de 1957 a 1969 se invirtieron más de 4 millones de quetzales en construir aproximadamente 47,000 metros cuadrados de construcción en la ciudad universitaria. A partir de 1970 al 74 fueron 4,890,000 quetzales para construir 47,000 metros cuadrados. En 1975 al 78 fue la inversión más fuerte, que fue la del Banco Interamericano, y se trata de 9,245,238 para construir 55,000 metros cuadrados. Estas fueron las inversiones que se resumen en una de las memorias de labores de la universidad. Que si se dan cuenta, el mayor trabajo que se hizo, o el mayor auge de la ciudad universitaria fue a partir de los años 70. Y finalmente tenemos las conclusiones. Dentro de las conclusiones diremos que se aprobó la hipótesis que se había planteado al inicio de la investigación, y es que la ciudad universitaria fue un proyecto modernizador en el sentido urbanístico y académico, que respondió a la necesidad de promover espacios físicos adecuados a los cambios metodológicos y educativos. También diremos que los nuevos espacios físicos fueron vitales para mejorar la formación de los profesionales para que fuesen capaces de resolver los problemas económicos y sociales del país. La ciudad universitaria fue construida por 4 razones: la filosófica, la política, la pedagógica y la material. El proyecto de construcción de la ciudad universitaria se inspiró en los paradigmas pedagógicos y arquitectónicos de los movimientos reformistas y vanguardistas europeos del siglo XIX y la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918. La construcción de la ciudad universitaria fue posible a partir de la libertad económica, jurídica, administrativa que le otorgó la autonomía universitaria. Si no se hubiese dado la autonomía universitaria, tampoco hubiese sido posible la construcción de la ciudad universitaria. Fue necesario realizar varias gestiones. En primer lugar, la adquisición de los recursos económicos, porque sin dinero no hubiese sido posible realizar el proyecto. En segundo lugar, la gestión, el análisis para la compra de los terrenos, la selección del área idónea para construir la ciudad universitaria. Y también fue necesario crear las oficinas y las comisiones especializadas para el planeamiento, para la arquitectura y la ingeniería, es decir, el diseño de los edificios, la distribución de los espacios. Todo esto requirió de alguna manera que se analizara tanto el crecimiento poblacional como las nuevas necesidades del modelo pedagógico que se quería implementar. Y hasta ahí llego con mi exposición. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Diana, por tu participación, por esta exposición maravillosa que nos aborda
una temática bien interesante sobre la construcción de del campus central de nuestra alma mater. Y nos has llevado por un recorrido maravilloso de ir viendo la evolución del edificio, de los espacios y del lugar. Tenemos una pregunta del público, dice Juan Pérez. ¿Cómo vio la sociedad guatemalteca el modelo de la construcción del campus central? Esa opinión en realidad es un poco difícil, pienso yo, de recoger, porque usualmente en las fuentes solo se menciona la opinión del protagonista, es decir, los propósitos por los que fue necesaria la construcción. Esto se encuentra en discursos, se encuentra en memorias de labores, pero es una pregunta muy interesante y valdría la pena hacer una revisión quizá de hemerográfica para poder recoger alguna opinión. En los documentos de la universidad no encontré opiniones de ciudadanos comunes, por decirlo de alguna manera, sino únicamente de los funcionarios que fueron parte de la ejecución de este proyecto. Perfecto. Una segunda pregunta sobre el tema de la construcción. ¿Por qué se decidió escoger este lugar precisamente para la construcción de la ciudad universitaria? Ok, como dije hace un momentito, se analizaron las características de los terrenos, tanto su extensión como sus niveles, podríamos decir, sus curvas de nivel, y se hizo un estudio bastante exhaustivo. Se pensó en esta finca porque tenía la posibilidad también de ampliarse, porque el doctor Carlos Martínez Durán y el doctor Carlos Federico Mora y los funcionarios que estaban administrando la universidad en su momento eran bastante visionarios. En algún momento incluso se les juzgó de ambiciosos porque pensaban en un proyecto muy grande para su época. Ellos pensaban en futuro y querían algo bastante extenso, y esa era la característica principal que tenía la finca Liluca, que era un ambiente expandible, por decirlo de alguna manera. Entonces se construyó poco a poco, pero sí se pensó en que fuera un terreno lo suficientemente grande para albergar todas las unidades académicas existentes y las que se crearan en el futuro. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Lorena Miguel. ¿Cómo se dio el proceso de traslado de las unidades académicas hacia el campus central? Este proceso fue paulatino. No se trasladaron todas las unidades académicas de un solo, porque como vimos en las gráficas, los edificios se fueron construyendo poco a poco conforme la economía permitía y conforme las diferentes planificaciones estipulaban. Entonces, se terminaba un edificio y se trasladaba la unidad académica de ese edificio, luego se terminaba otro, y así poco a poco. Lo que sí puedo decir es que el plan maestro contempló un análisis por unidad académica. Se hizo un estudio en el que los directores y los decanos de las unidades académicas tenían que informar de cuáles eran sus requerimientos, y con base en ello se les construyó su edificio. Qué interesante esto que nos cuentas. Quiere decir que sí hay una buena correlación, o sea, sí hay una respuesta hacia el desarrollo de lo que las unidades académicas estaban requiriendo. Sí, en su momento sí. Por eso quiero hacer un paréntesis acá. Dijimos al inicio que abarcamos de 1944 a 1980. Pude haberme extendido un poquito en el tiempo, pero preferí dejarlo hasta ahí, porque fue hasta ese momento en que se concluyó la ejecución del plan maestro y se terminaron los edificios modulares. A partir de allí, las construcciones que se han realizado, que son todos los edificios que están construidos más recientemente, han respondido a necesidades particulares. No ha sido tanto un proyecto general para la universidad, sino que particular para cada unidad académica. Por eso lo dejé hasta ahí, porque hasta ahí pienso que es cuando se pensó en conjunto. Perfecto. No sé si en tu investigación, esta es una pregunta que yo tengo. A ver, dime. No sé si en tu investigación abordaste alguna temática directa no solo con los diseños, sino con el desarrollo artístico. Por ejemplo, espacios para murales, espacios para plazas, ese tipo de cuestiones que permitieran todo un ambiente cultural dentro de la ciudad universitaria. Fíjate que no me dediqué a profundizar mucho en eso, pero sí al final del trabajo hay un catálogo de edificios en donde pongo una fotografía de cada edificio y doy algunos detalles técnicos, como quiénes fueron los que lo diseñaron, cuánto tiempo duró la obra, quiénes construyeron, porque a veces quien diseñaba no era
quien construía, porque se hacían licitaciones para que empresas externas ejecutaran la obra. Entonces, sí existen algunas fichas técnicas al final del trabajo, y en algún momento sí se menciona que los primeros trabajos fueron los de urbanización. La construcción del periférico que rodea a la universidad y algunos pasos peatonales también. Entonces, sí se menciona, pero no profundizo mucho en ese tema porque pues no era el objetivo de la investigación, ¿verdad? Pero pienso que este trabajo es nada más el inicio, nada más es para dejar en los lectores y en este momento en los espectadores la inquietud de seguir profundizando en estos temas. Información hay muchísima, muchísima, y es bien difícil escoger qué sí y qué no poner, porque es tanto que en realidad uno se enamora del tema y en realidad uno quisiera que la investigación se expandiera, pero les dejo la inquietud para que lean cuando se publique en su momento la tesis, y pues yo siempre voy a estar abierta a sugerencias, a comentarios, a críticas, a correcciones y a lo que sea necesario para mejorar la investigación, porque esa es la idea, que no es un trabajo completamente concluido, sino que se pueda ir mejorando conforme surjan los nuevos aportes. Tenemos una pregunta y un comentario. Empiezo con el comentario. Dice el licenciado Oscar Adolfo Hochler Paredes, nuestro profesor Tito, sí. dice: felicitaciones a Diana, bonita e interesante conferencia. Y pregunta Luis Fernando Molina, ¿cuáles fueron sus fuentes de información y cómo logró las imágenes tan buenas que expuso? Bueno, en cuanto a imágenes, no sé si tengo tiempo todavía, Julio, me gustaría mostrarles un álbum de fotografías. Hay muchas imágenes y muchos documentos. Algunos fueron conseguidos en el Archivo General de la Universidad de San Carlos. Otros son de parte de una colección de la División de Publicidad e Información que resguarda también el archivo, y otros que los resguarda la misma División de Publicidad. Hay algunas imágenes que circulan por ahí en internet y que no mencionan la fuente, pero que son de por sí muy hermosas y que vale la pena verlas, y valdría la pena investigar quién tomó la fotografía y en qué fecha. En esta fotografía, por ejemplo, en el primer plano pueden ver a la primera persona de izquierda a derecha, es el rector Edmundo Vázquez Martínez. La persona que está en medio era el presidente de Guatemala en esa época, aproximadamente de 1966 al 70, que es el licenciado Julio César Méndez Montenegro. Y a la derecha podemos ver al alcalde de Guatemala de 1970 al 74, que es el licenciado Manuel Colomargueta. La fecha aproximada de esta fotografía, calculo que es junio de 1970, que fue un poquito antes de que saliera de la alcaldía el licenciado Manuel Colomargueta. Entonces hay muchas fotografías así como esta que están en el Archivo General de la Universidad y que lamentablemente no están descritas, pero que sí aportan datos importantísimos, porque pues acá podemos ver que la ciudad universitaria no era un proyecto solo de la universidad, sino que también involucraba a las autoridades en ese momento, ¿verdad? Al presidente y al alcalde. Perfecto, Dianita, muchas gracias. Bueno, te agradecemos mucho el espacio para esta conferencia tan interesante, y no sé si quisieras despedir de nuestro público haciendo una reflexión, sobre todo porque te pedimos esta participación en vistas al aniversario de la fundación de nuestra tricentenaria Casa de Estudios. Muchas gracias. Mientras voy platicándoles algo, quiero compartirles aquí unas fotografías que no están ordenadas cronológicamente, pero que me parecen muy, muy valiosas y que son relacionadas siempre con la construcción de este proyecto tan magnífico, que, como dije en su momento, fue calificado como un proyecto bastante ambicioso, pero que se pensó a futuro, y que actualmente nosotros estamos disfrutando de este monumento histórico que ya, como dijimos, fue declarado como patrimonio cultural, que muchas veces pasamos por ahí y no valoramos, pero yo creo que a partir de ahora que ya tenemos algunos datos, que sabemos por qué fue construida la ciudad universitaria, vamos a amar
aún más nuestra casa de estudios, porque sabemos que implicó mucho esfuerzo, implicó mucho trabajo y que fue un proyecto creado con muchos propósitos, no solamente para beneficiar a los estudiantes o para beneficiar a una institución, sino que para beneficio del país, porque su propósito era que los estudiantes egresados de la Universidad de San Carlos aportaran a su país parte del conocimiento que estaban adquiriendo en las aulas universitarias. Creo que hay muchos aspectos del humanismo de los años 40 que nuevamente se está perdiendo y que valdría la pena reflexionar en ello. Muchísimas gracias, Diana, nuevamente por tu presentación. Nos has llevado por un viaje histórico de, como te decía, de nuestra alma mater. Y bueno, te agradecemos pues también devolverle a la universidad ese amor y ese aprecio y la formación que nos dio. Así que, estimado público, les agradecemos muchísimo su presencia en esta noche y les esperamos el jueves siguiente en una maravillosa conferencia que tendremos siempre sobre las temáticas distintas de la historia. Así que muchas gracias a todas y a todos y pasen feliz noche. Feliz noche, muchas gracias por su atención.